Hemos tenido una experiencia increíble con la delegación. Estuvimos por 2 días y medio en la comunidad Octavio Ortiz. Es una comunidad histórica que durante la Guerra Civil la mayor parte de su población estuvo refugiada en Colomoncagua, y que desde ahí se establece un vínculo fuerte con Voces en la Frontera, y posteriormente se establece un hermanamiento con el Grupo Santuario de Bahía del Sur. Por lo tanto, la experiencia de visitar y convivir con esta comunidad, yo podría definirla como una experiencia muy espiritual. O sea, la alegría, la felicidad de la gente, el amor con el que nos reciben, el dinamismo que le ponen a todas las actividades que ellos organizan para la delegación, en realidad es una experiencia maravillosa y de mucho aprendizaje. Por ejemplo, esta vez iniciamos nuestra visita a la comunidad participando en una misa muy alegre, muy participativa, una misa popular, con música, con palabras de mucho aliento, de mucho ánimo. Y puede verse que a pesar de las circunstancias difíciles que hay en el país y en esta zona del Bajo Lempa con todo este tema de la violencia, porque no lo vamos a negar, pero a pesar de eso hay mucha esperanza en la población, y eso pues nos llena de alegría y de felicidad. Y luego estuvimos en Morazán, que es otra zona con mucha historia, con mucha historia de organización, mucha historia de solidaridad internacional, apoyando y acompañando a las comunidades de esta región del país. Acá estuvimos conversando con diferentes grupos, con el grupo del equipo pastoral, por ejemplo, que es un colectivo de mujeres muy organizadas y muy trabajadoras, y que no solo están trabajando en el tema teológico, sino que están haciendo una serie de procesos de desarrollo social de sus comunidades, y fue muy educativo escuchar toda esa experiencia. Un trabajo muy importante, un proceso muy importante que se está haciendo en Morazán tiene que ver con la participación de los jóvenes. Hay que decir, por ejemplo, que Morazán es uno de los departamentos con menos violencia hasta ahorita, y que muy probablemente eso se deba a todo el esfuerzo organizativo de los jóvenes. Entonces, también tuvimos oportunidad de conocer el trabajo que 3 importantes grupos de jóvenes están haciendo en esta región del país. Estamos hablando de trabajos como programas de becas, como programas artísticos, programas de capacitación en temas como salud sexual y reproductiva, en temas que tienen que ver con los intereses de la juventud. I was really glad to be able to go back to Comunidad Octavio Ortiz after 3 years to see the progress that has been made in they've built a bakery in the town, and are working very hard in baking, and that was what they had planned to do 3 years ago. And I got to stay with the president of the community council, who showed me a video of the big project. The other big project is building a soccer field, and then they had 5 girls teams and 5 boys teams, and they played like the World Cup, and he showed me the championship game, and I really felt the enthusiasm, but the connection of we're trying to do new things, but we always go back to the assembly of the whole community. The community is obviously very enthusiastic about our visit, and this delegation is obviously a very important annual event. And I want to say that I have great confidence in Voices, who are very aware of safety in the country. They know where to go, when to go, and I appreciate it, as a former teacher, being able to visit the Central School in Armando Lopez for the community. One thing that happened to me that made me especially happy was the host woman in my family and in our partner community, Comunidad Octavio Ortiz. Instead of saying buenos dias, good morning, she said feliz dia, and that means happy day. That was a great way to express the joy that the people have. And we found that people in
Comunidad Octavio Ortiz, and also the family of the young man to whom we were giving sanctuary, greeted us and treated us as family. And they kept saying, make sure that you tell everyone that they're in our thoughts and they are part of our family. And this year we had a special treat from Ebony, because Ebony was with us and she knew the people up in Morazan, and she took amazing photos and wrote great information on our blog, and Ebony was a great help to our whole delegation, and we learned a lot from just reading Ebony's comments on our blog. And Voices on the Border is always very careful that about our security, and people know about our security, but we also want to say we're people of faith and we trust that God is protecting us. And we had a lot of joy and we heard wonderful things from a lot of people. So we invite people to really come and be part of our delegation, or if they can't be a part of our delegation, to just give support to some of these wonderful things that are happening in El Salvador. Hemos estado muy emocionados de participar en esta delegación, estamos felices y creemos también que el papel de la solidaridad internacional debe manifestarse, debe concretarse en este tipo de actividades. Es decir, necesitamos ahora más que nunca en las situaciones difíciles del país, necesitamos que estas personas que tienen sensibilidad y que tienen compromiso con la causa salvadoreña, pues tomen de su tiempo para poder visitarnos y poder mostrarnos con su presencia que los salvadoreños y salvadoreñas pues no estamos solos en todas nuestras dificultades, sino que contamos con ese apoyo decidido de muchos ciudadanos de diferentes partes del mundo y en especial de los Estados Unidos. And Voices really needs people coming down from the United States saying that we are with you in solidarity, that it's really important to show solidarity with a face rather than just connecting by sending money in some fashion from the United States, but really important to be showing the face of solidarity. In addition to talking about that the people here really appreciate us and that we're a great gift to them, I want to say that you, whoever is listening, you deserve to come. It would be a wonderful gift to you. So this is a gift that's being offered to you, and we hope you will accept it. Yo quiero agradecer a las personas que en esta oportunidad formaron parte de la delegación y animar a otras personas a venir el próximo año o durante los próximos años, porque esta es una experiencia que nos marca la vida. O sea, es una experiencia de mucho aprendizaje, pero también de mucho calor humano. O sea, hay mucha fraternidad en la gente, mucha espiritualidad y mucha apertura para compartir su vida, sus casas, su comida, sus cosas, y eso pues es una experiencia única.